Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Es un placer tener otra vez la oportunidad de compartir una corta reflexión sobre estos temas relacionados con el camino de Dios para salvarnos, con el plan de salvación, con la forma en que Dios eligió traernos la vida eterna a cada uno de nosotros. Quizás una de las historias más conocidas de la Biblia es la historia del nacimiento de Jesús. En todos los países de tradición cristiana, todos los años, de una forma o de otra, se recuerda el nacimiento de Jesús en el tiempo de la Natividad. Esa imagen bucólica de Jesús recién nacido en un pesebre o en una gruta, rodeado de los animales, con María, con José, la visita de los magos que traen esos presentes, el oro, el incienso, la mirra. Quizás esta imagen sea la imagen más difundida del cristianismo. Pero muchas veces lo que nosotros olvidamos es por qué Jesús realmente vino a este mundo. Y hemos estado diciendo que Jesús vino a hacer lo que el hombre no había podido hacer desde el jardín del Edén. El fracaso de Adán en el jardín del Edén fue contundente. Adán fracasó de tal manera en el Edén que toda su descendencia quedó irremediablemente perdida. Lamentablemente, la caída de Adán dio como resultado que todas las generaciones que vinieron luego heredaron una naturaleza caída, una naturaleza con inclinación al mal, con tendencias a vivir separados de Dios, a vivir alejados de Dios. El gran dilema del pecado en el jardín del Edén es que nos lleva a nacer con una inclinación a apartarnos de Dios. Esa huida de Adán en el Edén, ese esconderse de Dios, es la historia de toda la humanidad. Finalmente, los seres humanos desde la caída lo único que hemos hecho es escondernos de la presencia de Dios, huir de Él, alejarnos de Él, y Dios constantemente sale a este mundo a buscarnos, a tener un encuentro con nosotros, porque Él anhela estar a nuestro lado, anhela nuestra compañía y anhela la salvación de cada uno de nosotros. Jesús toma la naturaleza humana y nace en este mundo como un ser humano más, plenamente hombre, totalmente hombre, ya lo dijimos. Jesús era real, su humanidad era real, era totalmente humano, no había nada en Jesús que no lo hiciera semejante a nosotros en su humanidad biológica, era exactamente igual a nosotros. Cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas, expresa en Gálatas capítulo 4, en el versículo 4, que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley. ¿Qué significa que Dios envió a su Hijo nacido bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley? Primero, pensemos en qué significa estar bajo la ley. Estar bajo la ley significa estar bajo la condenación de la ley, porque la ley condena a aquel que de alguna manera incumple los preceptos de la ley. Vivir bajo la ley es vivir también bajo los requerimientos de la ley, vivir bajo la observancia de la ley. Por ejemplo, el pueblo de Israel estaba bajo la ley mosaica. Ellos tenían una cantidad de leyes que se aplicaban a ellos como nación, que tenían que ver con la forma de vida que ellos debían llevar como pueblo de Dios en la tierra, como una nación teocrática donde Dios era el rey. Es cierto que esas leyes se expresan en un marco y en un contexto definido, pero ese es un ejemplo. Israel vivía bajo la ley de Moisés. Nosotros, los cristianos, los que hemos aceptado a Jesús como Salvador, que somos el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel de Dios, ya no estamos bajo la ley mosaica. No necesitamos hacer ofrendas de sacrificios ni ofrendas por el pecado. No necesitamos un sacerdote terrenal que haga ofrendas o sacrificios a favor nuestro. Tampoco un santuario terrenal específico donde se ofrezcan determinados ritos sacrificiales para nuestra salvación. El pueblo de Israel vivía bajo esa ley, pero también vivía en obediencia a la ley de los 10 mandamientos. En ese sentido, todos los cristianos, los que hemos aceptado a Jesús, seguimos bajo la ley
desde la obediencia a los 10 mandamientos de Dios. Pero estar bajo la ley también decimos que es estar bajo la condenación de la ley. Así que, por causa del pecado, nosotros vivimos bajo la condenación de la ley, porque la ley nos condena al no vivir a la altura de los requerimientos de esa ley, al fallar en cumplir escrupulosamente esa ley. Jesús nació bajo la ley en cuanto que Él vino para satisfacer todas las demandas de la ley. O sea, Él toma la naturaleza humana para poder satisfacer las demandas de la ley, para obedecer la ley como Adán y no lo había hecho, como nadie de la posteridad lo había hecho, para obedecer la ley como tú no lo has hecho o como yo no lo hemos hecho. La triste realidad es que ni Adán ni su descendencia han obedecido la ley de manera correcta. Han obedecido la ley de manera impoluta, impecable, prístina. Toda nuestra obediencia está manchada. Pero Jesús vino para satisfacer las demandas de la ley, obedeciéndola impecablemente, obedeciendo la ley de una manera extraordinaria a favor del ser humano. Cuando se escribe el Evangelio de Mateo capítulo 3, el versículo 15, Jesús respondió en el momento que Juan le dice que él debía ser bautizado por Jesús. Jesús le dice, no conviene hacer esto, sino que conviene cumplir toda justicia. Otras versiones traducen cumplir las demandas de la ley. Así lo encontramos en la versión inglesa de Phillips, que recoge el significado de cumplir toda la justicia de Dios. Jesús, cuando está con Juan, y Juan le dice, yo necesito ser bautizado por ti. Pero Jesús le dice, no, Juan, hay que cumplir todas las demandas de la ley. Y yo he venido como súbdito de la ley. He venido a cumplir impecablemente todos los requerimientos de la ley. Por otra parte, en Mateo 5:17, Jesús expresó, no he venido para abrogar, abolir, invalidar la ley, sino para cumplir. ¿Qué significa esto? Para cumplir todos los requerimientos de la ley, para obedecer todos los requerimientos de la ley a favor de todos los seres humanos. De tal manera que la obediencia de Jesús a la ley ha sido vicaria, ha sido sustitutiva. Esa obediencia a la ley de Jesús le permite a Dios tratarte a ti como si tú fueras Jesús, como si tú fueras justo, como si tú merecieras el cielo, como si tú merecieras la vida eterna, como si tú merecieras la salvación. Porque Dios te ve a través de los méritos de Jesús. Esos méritos de Jesús que han sido puestos a tu cuenta. Esos méritos de Jesús que han sido puestos a tu favor. Esos méritos de Jesús que te cubren. De tal manera que el manto de la obediencia impecable de Jesús, llamado el manto de la justicia de Cristo, cubre toda tu deformidad espiritual, toda mi deformidad espiritual, toda nuestra deformidad espiritual. No es que Dios se haga el tonto en cuanto a nuestros defectos. No es que Dios se haga el tonto en cuanto a nuestros pecados, sino que en el plan de salvación, Dios eligió una salida para salvar a los imperfectos, para salvar a los que no son impecables, para salvar a los caídos, para salvar a los que no son obedientes hasta la extrema perfección, para salvar finalmente a los que no somos justos y somos pecadores. Y en su plan de salvación Jesús ocupaba el lugar del hombre. En su obediencia perfecta Jesús ocupa el lugar de cada uno de nosotros. Y Dios nos ve a nosotros como si fuéramos santos, justos, buenos y con derecho al cielo, como ya hemos repetido en alguna otra ocasión. Cuando nosotros pensamos en esto, queridos amigos, debemos recordar por qué Jesús también estaba bajo la ley. ¿En qué sentido? Que Él se hizo súbdito de la ley también en la condenación de la ley. La ley lo condenó. Lo condenó porque todos los pecados de la humanidad se le imputaron. Todos los pecados de los seres humanos fueron puestos a la cuenta de Jesús. Se le acreditaron las faltas de toda la humanidad, desde Adán hasta el día de su segunda venida. Desde Adán en adelante. Cada falta, cada pecado,
Cada horror cometido por la humanidad fue cargado sobre Jesús. Por imputación, Él fue hecho pecado por nosotros. De tal manera que Él estaba bajo la condenación de la ley, aunque nunca había pecado, aunque guardó impecablemente la ley, aceptó la condenación de la ley que tú y yo también tenemos, para poder librarnos a nosotros de la condenación de la ley. La obra de Jesús en la cruz para salvarnos, la vida de Jesús en la tierra para salvarnos, es suficiente para nuestra salvación. Cuando Pablo escribe la carta a los Colosenses, dice en el capítulo 1, versículo 19 y en el capítulo 2, versículo 9, que en él habita corporalmente la plenitud, y dice toda la plenitud de la divinidad. Y como expresa en Colosenses 2:10, vosotros estáis completos, plenos, poseídos de toda la plenitud, llenos de toda la plenitud del Señor. Queridos amigos, no necesitas más que Jesús para tener vida eterna. Yo quiero invitarte en esta mañana a descansar en los amorosos brazos de Jesús, a aceptar el don de la redención que te otorga Jesús y a ser salvo en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y te dé una vida feliz junto a Jesús.